¿Cómo pudo Caín tener una esposa si supuestamente solo existían 4 personas en la tierra? Esta no es una simple pregunta bíblica, es una grieta en la lógica que ha sacudido la fe de muchos, y al mismo tiempo, ha abierto puertas ocultas a revelaciones que solo unos pocos se han atrevido a explorar, porque detrás del silencio de Génesis se esconde un misterio tan profundo que podría cambiar completamente tu forma de leer la Biblia Sagrada. Durante siglos, teólogos y estudiosos han intentado responder a esta incógnita con teorías que van desde lo tradicional hasta lo impensable, pero hoy vas a escuchar una explicación que casi nadie enseña. Vamos a sumergirnos en la línea de sangre de los primeros humanos, en las vidas que vivieron casi 1000 años, en ciudades fundadas por hombres malditos, y en textos antiguos que fueron excluidos del canon, pero que aún arden con verdad espiritual. Y lo más importante, esto no es solo historia antigua, es una llave que te ayudará a comprender tu origen espiritual, tu identidad divina, y el plan eterno del reino de Dios para tu vida. Porque si logras entender lo que realmente ocurrió con Caín, tu fe no volverá a ser la misma. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede romper los límites de todo lo que te enseñaron. ¿Quién fue la esposa de Caín? Cuando leemos el relato de Caín en el libro de Génesis, es imposible no detenerse en una pregunta que ha intrigado a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. ¿De dónde vino su esposa? Génesis 4, 16, 17. Dice que Caín se alejó de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod, donde conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Pero la Biblia no menciona en ningún momento quién era esta mujer ni de dónde salió. ¿Cómo es posible que en un mundo donde solo se habían nombrado a Adán, Eva, Caín y Abel, ya hubiera una mujer disponible para contraer matrimonio? Esta omisión ha dado lugar a numerosas teorías, algunas ortodoxas y otras consideradas heréticas. Sin embargo, lo más impactante no es lo que se dice, sino lo que se omite. Y ahí, querido hermano, es donde se esconde una de las claves espirituales más profundas de todo el Génesis. Una de las interpretaciones más aceptadas dentro del ámbito bíblico tradicional es que la esposa de Caín fue una de sus hermanas. Génesis 5:4 declara que Adán engendró hijos e hijas, lo que da lugar a la posibilidad de que Caín haya tomado como esposa a una de estas hijas no mencionadas por nombre. En los tiempos antiguos, especialmente en los comienzos de la humanidad, este tipo de unión no era considerado incestuoso como lo sería en la actualidad, porque la sangre aún no estaba tan contaminada por generaciones de pecado, y porque el plan de Dios para la multiplicación humana requería una expansión rápida desde un grupo pequeño. Aunque nos choque a nivel moral moderno, no podemos aplicar las normas del presente a los designios de los primeros días de la creación. Pero incluso esta explicación deja un susurro en el aire. ¿Por qué Dios no la menciona por nombre? ¿Será que su identidad guarda una enseñanza aún más profunda que su genealogía? Otros sostienen que Caín pudo haberse unido a una sobrina, es decir, hija de alguno de sus hermanos posteriores. Esto implicaría que ya había pasado una cantidad considerable de tiempo desde el asesinato de Abel, y que nuevas generaciones ya estaban poblando la tierra. Esta teoría se fortalece cuando consideramos que los patriarcas vivían siglos, literalmente siglos, y por tanto, no es descabellado pensar en una segunda o tercera generación coexistiendo aún con Adán. Sin embargo, la mente que busca comprender no puede evitar pensar: ¿qué pasó en ese periodo de tiempo? ¿Qué vivió Caín entre su maldición y su descendencia? ¿Podría ser que ese silencio bíblico es una sombra que cubre un propósito mayor? Hay también quienes se aventuran en caminos menos tradicionales, acudiendo a textos apócrifos como el Libro de los Jubileos, que aunque no forman parte del canon oficial de la Biblia Sagrada, ofrecen una perspectiva interesante. En ese libro se menciona que Awan, una de las hijas de Adán, fue la esposa de Caín. Este tipo de información ha sido descartada por muchos, pero aceptada por otros como fuentes que completan el panorama bíblico sin contradecirlo. Si bien debemos tener discernimiento espiritual al estudiar estos textos,
No podemos negar que en muchas ocasiones arrojan luz sobre lagunas narrativas y revelan detalles que nos invitan a ir más profundo en la búsqueda de sabiduría. Y es que muy pocos conocen esto. Pero en cada silencio de las Escrituras, hay una voz oculta esperando ser descubierta por aquellos que tienen oídos para oír. Ahora, ¿por qué es tan importante saber quién fue la esposa de Caín? Porque este enigma nos obliga a enfrentar una verdad espiritual. No todo está dicho explícitamente en la Biblia. Hay verdades escondidas que solo se revelan a los que buscan con hambre y humildad. Esta pregunta no es solo una curiosidad histórica, es una invitación divina al estudio, a la oración y al discernimiento, porque entender cómo Caín formó su familia es entender cómo, incluso bajo maldición, Dios permitió que el linaje humano continuara. Es ver que, aún en medio del castigo, hay una muestra de la misericordia divina que nunca deja de operar. ¿Cuántas veces hemos estado en tierra de Nod, desterrados por nuestras decisiones, y aún así el Señor ha abierto caminos donde no había ninguno? Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo, porque si nos atrevemos a indagar cómo se expandió tan rápidamente la humanidad desde tan pocos, descubriremos un misterio mayor, uno que desafía las estructuras del pensamiento literal y nos sumerge en la vastedad del plan divino. La expansión temprana de la humanidad. Uno de los mayores desafíos al leer los primeros capítulos del Génesis es imaginar cómo la humanidad logró expandirse desde una sola pareja, Adán y Eva. Al considerar que Caín encontró una esposa, fundó una ciudad y tuvo descendencia, muchos se preguntan, ¿cómo pudo multiplicarse tan rápido la población si, supuestamente, solo existían unos pocos seres humanos? Esta pregunta no solo toca los aspectos genealógicos de la historia, sino que también nos lleva a considerar dimensiones espirituales más profundas del plan de Dios para la humanidad, porque lo que para el ojo humano parece una contradicción o un vacío histórico, para el Espíritu Santo puede ser una invitación a ver más allá de la letra y entender la intención eterna del Creador. Algunos estudiosos defienden que hubo matrimonios entre hermanos y hermanas, y que así se cumplió el mandato divino de fructificad y multiplicaos. Génesis 1:28. En un tiempo en que la tierra era virgen y el pecado apenas comenzaba a dejar sus huellas, las uniones entre parientes cercanos no eran consideradas impuras. Dios estableció la prohibición del incesto muchos siglos después, en la época de Moisés, Levítico 18, cuando el deterioro genético ya hacía necesario preservar la pureza del linaje humano. ¿Te das cuenta? Lo que a nuestros ojos modernos puede parecer una aberración, era en realidad parte de un plan sagrado de expansión y supervivencia. Y en medio de ese proceso, cada nacimiento era un acto profético que confirmaba que el reino de Dios seguiría su curso, incluso después de la caída. Pero existe otra línea de pensamiento que lleva la reflexión aún más lejos. ¿Y si existían otros seres humanos fuera del linaje directo de Adán y Eva? Aunque la Biblia no menciona explícitamente la creación de otros pueblos, hay quienes interpretan el silencio de ciertos pasajes como un indicio de que podría haber otras criaturas humanas, no hechas a imagen y semejanza como Adán, pero sí habitando regiones más allá del Edén. Esta teoría, aunque controversial, busca responder a la rapidez con que surgieron civilizaciones, ciudades y culturas mencionadas ya en los primeros capítulos del Génesis. ¿Sería posible que el plan de Dios incluyera más de una línea de seres humanos? Si así fuera, Caín habría encontrado esposa fuera del linaje adámico. Pero esto también nos plantea una pregunta más profunda. ¿Quién es verdaderamente parte del pueblo de Dios? ¿Los nacidos de carne o los nacidos del Espíritu? En cualquier caso, lo que no podemos negar es que la expansión humana fue sorprendentemente rápida, y esto también puede atribuirse a la longevidad de los primeros patriarcas. Hombres como Adán, Set, Enós y Matusalén vivieron siglos enteros, lo que permitía a cada generación tener múltiples hijos, nietos y bisnietos aún en vida. Imagina ver a tus tataranietos caminando contigo por el campo, no como una excepción, sino como parte de la cotidianidad. Esa realidad nos confronta con nuestra visión limitada del tiempo. Para Dios, 1000 años son como un día. Terinda Ascus Pedro 3:8.
Y lo que a nosotros nos parece lento o imposible, en sus manos se convierte en una danza de milagros en cámara lenta. ¿Estás dispuesto a creer que el poder de Dios puede multiplicar lo poco, acelerar los procesos y cumplir promesas más allá de tu lógica? Entonces, cuando vemos que Caín tuvo una esposa, fundó una ciudad y tuvo un hijo, no estamos simplemente viendo una historia antigua, estamos viendo una revelación de cómo el propósito de Dios jamás se detiene por causa del pecado humano. El Señor no cancela su plan, aunque el hombre falle, y aunque Caín fue maldito por derramar sangre inocente, su vida continuó como testimonio de que el juicio de Dios nunca viene sin un propósito. Incluso en el exilio, incluso en el dolor, la vida seguía brotando, porque la misericordia de Dios no se agota. Si hoy tú sientes que has sido exiliado por tus errores, recuerda, todavía puedes edificar, todavía puedes generar fruto, todavía puedes dejar descendencia espiritual, porque el poder de Dios no está limitado por tu pasado, sino impulsado por su propósito eterno. Y si todo esto te parece sorprendente, espera a descubrir lo que permitió que esta expansión se convirtiera en una realidad sólida y duradera, porque lo que viene a continuación nos lleva a entender el secreto que hizo posible una humanidad numerosa, los siglos vividos por aquellos primeros hombres, y las implicaciones espirituales de su longevidad. La descendencia y longevidad de los primeros humanos. 1 de 1900. Los aspectos más asombrosos, y a menudo ignorados del relato bíblico de los orígenes de la humanidad, es la extraordinaria longevidad de los primeros patriarcas. Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, Set 912, Enos 905, y Matusalén, el más longevo de todos, alcanzó los 969 años, Génesis 5:27. Estas cifras no son símbolos ni exageraciones poéticas, sino testigos silenciosos de una realidad espiritual profunda. En los primeros tiempos, la vida era prolongada no solo como bendición, sino también como herramienta para el cumplimiento del plan divino. ¿Te das cuenta del impacto que esto tiene? Un solo hombre podía presenciar varias generaciones de sus descendientes, guiar a sus nietos y bisnietos, transmitir la palabra de Dios oralmente, y ver con sus propios ojos cómo se multiplicaba la humanidad. Estas largas vidas tenían un propósito trascendental. No eran simples números curiosos para adornar las escrituras. Eran estrategias divinas para establecer raíces firmes de sabiduría, cultura y adoración. En un mundo donde aún no existían escrituras escritas ni sinagogas, era necesario que la fe, la historia y los mandamientos fueran transmitidos de boca en boca, de corazón a corazón. ¿Quién mejor para hacerlo que hombres que vivieron casi un milenio? Eran pilares espirituales vivientes. Imagínate sentarte a los pies de Adán y escuchar de él mismo cómo fue caminar con Dios en el Edén, cómo fue ver el rostro de Eva por primera vez, cómo dolía perder a Abel, y cómo ardía la esperanza de redención al mirar a Set. ¿No te estremecería el alma al escuchar esas palabras? Además, esa longevidad permitía una procreación masiva. Si cada generación tenía hijos durante cientos de años, no es difícil entender cómo la tierra comenzó a llenarse de hombres y mujeres en tan poco tiempo. Esto explica cómo Caín no solo encontró esposa, sino cómo pudo construir una ciudad, porque existía ya una comunidad suficiente para justificar su existencia. El problema no es la falta de lógica, es la falta de fe. La razón humana busca coherencia lineal, pero el Espíritu Santo revela coherencia celestial. Lo que parece imposible en nuestra limitada perspectiva temporal fue absolutamente viable bajo el poder de Dios y su diseño perfecto. ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios puede hacer contigo por causa del tiempo? Y si Él te está preparando no solo para vivir más, sino para dejar una huella más profunda. Pero esa longevidad también implica una gran responsabilidad espiritual. Cuanto más tiempo vivimos, más tiempo tenemos para influenciar, guiar o desviar. La Biblia muestra que no todos usaron su vida larga para bien, muchos se apartaron, y la maldad se multiplicó junto con la humanidad. Por eso, la clave no está en cuánto tiempo vivimos, sino en cómo lo vivimos. La vida eterna no es solo una promesa futura, es una forma de vivir ahora, con propósito, con dirección, con fe.
En una generación donde todo es rápido, inmediato y fugaz, necesitamos recordar que lo eterno no es sinónimo de largo, sino de profundo. ¿Qué estás haciendo con los años que Dios te ha dado? ¿Estás sembrando generaciones o enterrando promesas? La longevidad de los primeros hombres fue, en esencia, un símbolo del deseo de Dios de caminar con la humanidad por largos caminos. Él no tenía prisa. Su plan era formar, transformar y multiplicar. Y si hoy, miles de años después, seguimos hablando de esos nombres antiguos, es porque sus vidas dejaron un eco en la eternidad. No importa cuántos años vivas, lo que importa es si tu vida dejará marcas celestiales. Así como Adán enseñó a Set y Set a Enos, tú también puedes ser un eslabón vivo en la cadena de la fe, porque cada generación necesita recordar que hubo un tiempo donde el hombre hablaba con Dios cara a cara, y ese tiempo puede volver, si nuestros corazones se abren de nuevo al Espíritu Santo. Pero hay algo más que debemos observar. No todos los linajes siguieron el mismo camino. Mientras algunos usaron su vida para honrar al Creador, otros tomaron rumbos oscuros. Y lo que viene a continuación revelará una bifurcación espiritual que cambió el destino de la humanidad. El contraste entre las líneas de Caín y Set. Después de la tragedia del asesinato de Abel, la historia humana toma dos caminos muy distintos, casi como ríos que fluyen en direcciones opuestas. Por un lado, tenemos la línea de Caín, marcada por el pecado, el juicio y la construcción de un mundo alejado de la presencia de Dios. Por el otro, emerge la línea de Set, un linaje restaurador que guarda la memoria de la comunión con el Creador y se convierte en portador de esperanza espiritual para las futuras generaciones. Este contraste no es solamente histórico, es profundamente simbólico. Representa la eterna batalla entre vivir según la carne o según el espíritu, y si prestas atención, verás que esta división no quedó en el pasado, todavía se reproduce hoy, en cada elección que hacemos. Caín, al ser confrontado por Dios, no respondió con arrepentimiento genuino. Su castigo no fue la muerte sino el destierro, una vida errante y marcada. Sin embargo, lo sorprendente es que incluso bajo maldición, Caín prosperó en términos humanos. Fundó una ciudad, llamó a su hijo Enoc, y tuvo una descendencia que sobresalió en varios ámbitos. Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. Vemos aquí el inicio de la civilización, la cultura, el arte y la tecnología. Pero todo esto, separado de la voluntad de Dios, era progreso, sin propósito celestial. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Es posible construir mucho, sin construir nada para el reino de Dios. Por otro lado, Set nace como respuesta divina a la muerte de Abel. Génesis 4:25 dice, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set no solo fue un reemplazo humano, fue una restauración espiritual. De su línea nacería Enos, y es precisamente en los días de Enos donde se dice por primera vez, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. Aquí comienza el verdadero avivamiento. Mientras los descendientes de Caín edificaban ciudades terrenales, los de Set comenzaban a edificar altares en sus corazones. Mientras unos forjaban herramientas, otros forjaban carácter. Esta diferencia no era solo externa, era interna, profunda, invisible a los ojos del mundo, pero evidente a los ojos del Espíritu Santo. Y esta diferencia culmina en dos figuras clave: Enoc, descendiente de Set, y Lamec, descendiente de Caín. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24, siendo uno de los dos únicos hombres en la Biblia que no conocieron la muerte. En contraste, Lamec, el de la línea de Caín, fue arrogante, homicida y orgulloso, llegando incluso a decir que él vengaría más que Caín. Génesis 4:23-24. ¿Qué nos enseña esto? Que cada linaje espiritual produce frutos. Unos caminan con Dios y son llevados a su presencia. Otros se rebelan y cosechan destrucción. No importa el apellido que llevamos, sino el camino que elegimos.
porque cada día decidimos si seguimos los pasos de Enoc o los de Lamec. Este contraste también es un espejo para ti. ¿Estás construyendo tu vida como Caín, sobre logros y productividad, pero sin presencia de Dios? ¿O estás como Set, restaurando tu altar cada día y enseñando a tus hijos a invocar el nombre del Señor? Hay personas que, como Caín, logran mucho en lo visible, pero pierden lo eterno, y hay otros que, como Set, parecen pequeños ante los ojos del mundo, pero están dejando una herencia espiritual que tocará generaciones. No se trata solo de tener éxito, se trata de tener propósito. No se trata solo de vivir, se trata de caminar con Dios, porque al final, solo uno de estos linajes fue preservado en el arca, en la vida de Noé, descendiente de Set, y eso lo cambia todo. Pero hay más, porque la historia que hemos conocido a través del canon bíblico no siempre cuenta todos los detalles. Hay textos antiguos, excluidos de la Biblia tradicional, que ofrecen luces sorprendentes sobre estos personajes. Lo que viene a continuación no es para todos, pero si tu corazón está dispuesto, podrías descubrir revelaciones que cambiarán para siempre tu forma de leer la palabra de Dios. El valor de los textos apócrifos en la comprensión bíblica. Cuando hablamos de la Biblia, muchos creen que el libro que tienen en las manos es todo lo que existe sobre la historia sagrada, y aunque eso es parcialmente cierto, también es incompleto si ignoramos la existencia de otros escritos antiguos que acompañaron la tradición espiritual del pueblo de Dios por siglos. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el libro de Jasher, entre otros, no forman parte del canon oficial de la mayoría de las denominaciones cristianas, pero han sido conservados por comunidades judías, cristianas etíopes y otros grupos fieles que vieron en ellos revelaciones valiosas. No estamos hablando de doctrinas nuevas o contradicciones, sino de matices, profundidades, explicaciones, de piezas que pueden completar o iluminar pasajes bíblicas que por siglos parecieran enigmáticas. Por ejemplo, el libro de los jubileos menciona a la esposa de Caín por nombre, Awan, hija de Adán, y Eva, hermana de Caín. Este pequeño detalle, ausente en Génesis, puede parecer irrelevante, pero cambia completamente la forma en que entendemos la historia. Le da humanidad a la narrativa. Nos recuerda que aquellos personajes que a menudo vemos como símbolos eran, en efecto, personas reales, con familias, vínculos y decisiones. ¿No es eso lo que nos acerca más a ellos? Ver que también enfrentaban dilemas, silencios, preguntas, misterios. Dios no nos dio una Biblia llena de respuestas explícitas, sino una revelación viva que se discierne por el Espíritu. Y muy pocos enseñan esto. Pero si aprendes a escudriñar con humildad, tu fe nunca volverá a ser la misma. Estos textos no son infalibles, ni deben usurpar el lugar de la Biblia sagrada, pero sí pueden ser instrumentos de discernimiento cuando se usan con reverencia y oración. Jesús mismo citó fragmentos del libro de Enoc, especialmente cuando hablaba de los ángeles caídos y el juicio eterno. Y Judas, en su epístola, también hace referencia directa a Enoc 1:9. ¿Por qué ignoraríamos algo que incluso los apóstoles mencionaron? El Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad, pero también requiere de nosotros una mente renovada, libre de miedo religioso y abierta a la investigación espiritual. La fe no teme buscar. Al contrario, quien ama la verdad, la persigue, incluso en los lugares menos populares. ¿Estás dispuesto a buscar donde nadie más quiere mirar? Hay algo poderoso en estudiar lo que fue dejado de lado, porque en esos márgenes silenciosos, muchas veces se encuentra la voz que hemos estado esperando. No estamos hablando de misticismo ni de herejía, sino de abrir los ojos a la historia de la revelación en toda su riqueza. Cuando te encuentras con relatos como la caída de los vigilantes, el ascenso de Enoc a los cielos, los detalles del juicio de Dios en el diluvio, no estás escapando de la Biblia, estás entrando en sus sombras, en sus ecos, en su contexto. Y eso, hermano, hermana, te transforma, no para agregar un peso innecesario a tu fe, sino para profundizarla, para ver con más claridad, para caminar con más temor y temblor delante de Dios.
Por eso entender quién fue la esposa de Caín, cómo se expandió la humanidad y cómo se dividieron los linajes, es apenas el comienzo. La palabra de Dios es un océano infinito, y los textos apócrifos, cuando bien discernidos, son corrientes subterráneas que enriquecen el flujo de nuestra comprensión. La clave está en no leer con orgullo, sino con dependencia del Espíritu Santo, porque no se trata de saber más, se trata de conocer más profundamente al autor de todas las cosas. Y si en tu corazón hay hambre por la verdad, Dios mismo se encargará de abrir los pergaminos escondidos y revelarte lo que muchos han pasado por alto. Lo que viene ahora no es una conclusión, sino un portal, porque después de todo lo que vimos, la gran revelación todavía está por comenzar. Después de todo lo que acabamos de explorar, una pregunta sigue ardiendo en el aire. ¿Tú crees que hay más misterios ocultos en la Biblia que aún no hemos descubierto? Si este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, si te abrió una nueva perspectiva sobre las Escrituras, te invito a dejar un comentario aquí abajo. Quiero saber, ¿cuál de estas revelaciones fue la que más te impactó? ¿Ya habías escuchado hablar de los textos apócrifos? ¿O fue tu primer contacto con ellos? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí no hablamos de religión superficial. Aquí escudriñamos la palabra de Dios con profundidad, con reverencia y con valentía espiritual. Y si este tema te estremeció, no te pierdas el próximo video, porque lo que viene puede romper cadenas que han estado atando tu entendimiento durante años. Lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos muy pronto. Que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad.